Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Me están buscando. Profe, Ahora con los documentos. está disponible. Chacarrón. Chacarrón. Buena, buena. A ver. Compañero, ¿saben si viene el profe? Estaba conectado recién y se les decía Está conectado. que se demora un poquito, siempre se demora un poquito en empezar a hablar.
Ya, muchacho, y el profesor. ¿Ha dicho algo el profesor? Quizá abrió otra reunión, muchacho. No, yo ¿Sabe estoy algo? revisando y no he abierto ninguna. Ah, ya. Vale, Kevin. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, profe. Hola, Ahí llegó el ¿cómo está? profesor. Buenas noches, profe. Buenas, ¿cómo están? Aquí atento a la clase. Ah, muy bien. Ya. Ustedes iban a hacer, ¿cómo están las rasantes?
Bien, con la rasante estamos bien, profe. Ya, ¿hicieron los cálculos? Profesor, lo que nos falta es aprender a sacar el área, el volumen, perdón, el volumen del relleno y de corte. Ya. ¿Sí podría explicar paso a paso cómo se hacen los dibujos transversales y todo ese tema, profesor? Por favor. Pongan bien atención porque esto ya lo había explicado, pero lo voy a explicar de nuevo. Profesor, disculpe, usted me va a disculpar por lo que le voy a decir, pero no es lo mismo hacer un ejercicio que ver un ejercicio hecho. Eso por mi parte. A ver, ¿qué es lo que quiere decir? Quiero que me explique bien cómo se hace, porque estuve desde el domingo que estoy intentando hacer el ejercicio y no he podido. He visto como 10 veces su video y aún no puedo resolver el ejercicio. Ya. Yo también, profesor. En realidad, yo tengo 2 rasantes y en realidad no sé cómo realizar la segunda parte de todo el ejercicio. Ya. Cuando yo hago la pregunta, ¿se entendió? Hagan la pregunta. Bien. Profe, yo creo que tiene que hacer el ejercicio en una hoja ahí a mano alzada y Profe, yo creo que ahí se va a entender mejor. Sí, porque No. todos lo hemos enredado, profesor. Si es así, si yo he prestado atención desde la primera clase y así tengo puntos que todavía no me quedan claros y le he hecho la pregunta y sigo estando no claro. Por eso es que lo que pasa es que la otra vez también lo devolvíamos para atrás y para eso están grabadas las clases. Por favor, Ya. hágalo a mano alzada, profesor. A ver. El primer Profesor. perfil. ¿Sí? Mire, lo que pasa es que igual con el tema de la escala, del escalímetro, resulta que usted dio, bueno, en mi caso me dio la rasante del 1 al 6. Y para Ya. hacer los dibujos, con el tema de escalímetro, en las distancias entre cotas, entre la cota de rasante con la cota de terreno, son muy pequeñas las diferencias, entonces en el dibujo no se logran apreciar bien, pues. Parece que fuera una sola línea y como usted había hecho medir todo el tema ahí de los triángulos y los rectángulos que daban para el corte o para el relleno, entonces es muy complicado hacer la medición con la escala 1A200. Ya. En el caso mío, porque la cota que me dio a mí es de 1.40% positivo. Entonces, la diferencia, como son muy pocas, al medir, puta, yo le puse ahí las medidas más o menos que pude apreciar nomás, po. Hay dos formas. Una es el escalímetro. La otra es diferencia de cotas. Saca inmediatamente la altura. Y la otra, si tú quieres cambiar la escala, lo puedes hacer una escala 1 a 100, donde te va a hacer el dibujo mucho más grande y te va a salir más exacto. Pero como este es un proyecto, ¿no es cierto?, que lamentablemente no se puede hacer en AutoCAD, en este caso, ¿ya?, o presencial para mostrar bien el dibujo y hacerlo como corresponde. Por eso que dije a escalímetro y esto es aproximado. Voy a explicar primero el dibujo para después ver el cálculo. Profesor, ¿Sí? yo le mandé un mensaje por el Teams. No sé si me puede leer más tarde o luego cuando termine la clase, por favor. Es sobre el trabajo. Bueno, el avance que estamos haciendo ahora. Ya, pero me gustaría que si tiene alguna duda, pregúntamela. ¿Con quién hablo? Con Hernán Fabián. Ah, ya, sí, estaba en otra clase y tú me estabas mandando en la clase Sí, anterior. le ¿Ya? escribí y le mandé unas imágenes ahí. Sí, pero Junto que con usted. estoy en clase. Por eso que no te la puedo responder. Estaba en clase en otro curso. Sí, no hay problema. Si no Ya, le recuerdo. Por favor. ya. Mire,
¿Ven el plano acá? Sí, profe. Ya. Voy a explicar paso a paso en qué consiste el proyecto de camino. Lo primero que se hace es un eje, donde hay que hacer un alineamiento. Y en cada cambio de pendiente, me siguen el cursor, se va colocando un punto, una estaca, pero dentro de la misma línea. Como se puede apreciar acá, el A al 1 hay 6,96 metros, del 1 al 2, 18,75, del 2 al 3, 14,55. Por el método del triángulo 345, que lo vamos a hacer en terreno, se saca la perpendicular y se instala a 8 metros de ancho o a 4 metros, eso depende del tipo de terreno, y se coloca el A1 y el A2, el 1,1 y el 1,2, el 2,1 y 2,2. Estos son estacas, estos son puntos, el cual ustedes, por la nivelación por doble altura instrumental, hicieron la nivelación de todos estos puntos que aparecen acá. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? Correcto. Sí, profe, casi todo se entiende Sí, hasta que profesor. llegamos a los dibujos transversales. Sí. Estoy haciendo una explicación de un principio porque quiero ver la secuencia. Y estoy seguro que hay más de algún alumno que se acaba de incorporar porque hay alumnos que me han pedido las últimas clases, las rasantes. Una vez que tenemos esto nivelado, hacemos el perfil longitudinal, que es un corte por el eje. Es como cortar la naranja en forma vertical. Y ahí, en una cota base, se coloca a escala el punto A, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el 4, el 5 y el 6. Y se especifica en la cota de terreno que para este dibujo yo le di 200 y para ustedes le di 1000. Una vez que tienen ese perfil con las cotas de terreno, a cada uno de ustedes les di una rasante. En este caso, para este alumno fue el punto 1 y el punto 6. Así fue. Por lo tanto, para calcular la rasante, aquí está, para calcular la rasante, es la diferencia de nivel que existe entre los dos puntos, dividido por la sumatoria de la distancia entre esos dos puntos y multiplicado por 100. Esa es la pendiente, si es positiva o es negativa. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Después, hay que calcular las cotas de la rasante entre los puntos que separan lo que yo les di inicialmente. ¿Ya? Ahora, para calcular esa rasante, por ejemplo acá, yo tengo la rasante del punto 1 y del punto 6, es la misma de terreno. Es la misma. Ahí está. 201, 910 y 201, 910. Y del punto 1, 198, 79 y 198, 79. Si yo le doy a ustedes el A5, por ejemplo, la cota del A y la cota del 5 es la misma cota de terreno que la cota de la Profesor, razón. ¿Sí? profe, ¿Sí? se le escucha un poquitito cortado cuando habla.
¿Ahora cómo escucha? Mejor, mejor. Ya. ¿Es tu internet, compañera? Se escucha clarito, clarito, clarito. Ya. Una vez que nosotros calculamos, por ejemplo, ¿cómo calculo yo la cota de la rasante del punto 2? Este es un ejemplo. Como yo tengo la pendiente que ustedes ya la calcularon, que es la misma pendiente entre el punto A y el 6, se ve la línea, es una sola línea, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ustedes no saben cuál es la cota de A, cuál es la cota de 1, de 2, perdón, de 3, 4 y 5. Ahora, para calcular esa cota de la rasante en 1, o en 2, es la pendiente multiplicado por la distancia entre puntos dividido por 100. Y eso le va a dar a ustedes, le va a dar por ejemplo acá, ¿ve? La cota de la rasante del punto 5 es la pendiente por la distancia dividido por 100, le dio 0,716 metros o 716 milímetros, que lo tienen que sumar o restar de acuerdo a la pendiente que ustedes calcularon. ¿Me explico? ¿Se entiende bien? Sí, profe, está ahí todo bien. Sí, profesor. Sí, profe. Una vez que tienen calculado la rasante del punto 2, van a la 3. Usan la misma fórmula, que es la pendiente por la distancia entre el 2 y el 3 dividido por 100, y va a dar esa altura, esa diferencia de nivel, que se la van a sumar o restar a la del punto anterior, de acuerdo al signo de la pendiente. Cuando lleguen a calcular el último tramo o el número del que yo le entregué, tienen que llegar con la misma cota. Esos son los cálculos iniciales. Ahora, para calcular y ver lo que es superficie, ustedes van a dibujar este gráfico, este perfil transversal, donde van a colocar la cota de terreno. ¿Ven el cursor? Sí, profe. Ya. Ahí está la cota de terreno, igual que dibujaron con una cota base, colocan el punto A, la cota de terreno que es 1000. Si al alumno le tocó otra pendiente u otro punto y tiene excavación en el punto A, colocan la cota de terreno de rasante en A. Esa es la cota de la rasante, donde está el cursor. Entre la cota de la rasante y la cota de terreno hay 1,48 m de diferencia de nivel. Ahí tienen una altura. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Profe, ¿y esa altura es para todo o solamente el 1,48 No, es un ejemplo? señorita, la rasante yo se la di a cada uno de ustedes. El dibujo de usted es distinto a la de su compañero. Ningún dibujo es igual. O sea que es la un ejemplo. distancia va a dar distinto según rasante. Exactamente. ¿Ya? Ahora, aquí Profesor, ustedes... disculpe. ¿Sí? En mi caso, que es de A a 6, ahí yo no tengo distancia porque mi punto siempre va a ser 1000 ahí, en el eje, en el centro. Te hago una pregunta. ¿Tienes relleno o excavación ahí? Ambas. Hacia Depende. mi lado 1 me dio, pero Mínima. es mínima. Y hacia el lado 2 también es mínima. Muy bien. Eso es, ¿sabe por qué es eso? Me dio mínimo porque el porcentaje de caída de agua.
Esa es una cosa, pero tienes también que el terreno es inclinado. El punto derecho es más alto que el punto... Correcto, que el punto 1. Así es. El punto 2 es 1055 y está mucho más arriba del eje, y el otro está más abajo, por eso me da poquito relleno y poquito cortes. ¿Es así, profesor? Así es, así es. Por ejemplo, este plano que está acá, ¿ya? Es el que yo le di a ustedes. Es el punto 1000A. Y la pendiente está entre el punto 1 y el punto 6. ¿Ya? Ese es la rasante. Entonces, en A hay excavación. En el punto 1, vamos al perfil del punto 1 para que ustedes lo vean. Ya. Ese es A. Ahí al ladito está el 1. Sí, pero está en otro dibujo. Está en otro... Ahí está el 1. Así te puede dar. ¿Ves? Correcto, profesor. Me dio así, pero hacia el 2 con ese mismo... Eso te va a depender de la cota claro. de terreno de este eje, de este transversal. Entonces, ahí prácticamente te das cuenta que tiene menos 2%, y ahí tiene menos 2%, y eso es lo que te da a ti de excavación. Y ahí el relleno es 0. Entonces, para calcular, para el caso de la gente, de los alumnos que tuvieron en A corte, aquí ese es el terreno, así es la realidad. ¿Ya? Cuando vamos a terreno lo van a verificar ustedes que es así. Entonces ustedes sacan figuras geométricas. Ahí le dio la pendiente del menos 2, que son 8 centímetros, porque tienen 4 metros a este lado y 4 metros al otro lado. Y ahí forman un rectángulo, otro rectángulo. Entonces, para sacar la superficie de este rectángulo, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es o cómo sacan ustedes la superficie de un rectángulo irregular? Porque esta altura es menor que esta otra. Porque aquí tienen 8 Se supone que es base por altura solamente, ¿no es cierto? Sí, pero tienen que sacar, en primer lugar, aquí hay 4 metros y ahí hay 4. ¿Ya? Por lo tanto, el largo es 4 metros. Pero el alto es distinto. ¿Qué es lo que hacen ahí? No hay que separarlo en triángulo, profesor, ahí. No. Dividir por 2 y después sacar el otro. A ver, se suman los dos y se divide por 2 para sacar el promedio. Es como la altura media. Ustedes sacan, por ejemplo, A, la cota de terreno, por la cota de la rasante, es una altura. Pero aquí tengo más 8 centímetros porque está más profundo. Entonces, a esta medida más esa otra medida lo sumo y lo divido por 2 y lo multiplico, los 4 metros por esta altura media. Y ahí tengo la superficie o el área de este rectángulo. Al otro lado hago lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, en este triángulo, una vez que ustedes dibujan el menos 2%, sacan los 45 grados, que es el ángulo del talud, y le va a salir este triángulo, que es el área del triángulo. ¿Cuál es la fórmula? Base por altura partido por 2. Profesor, Ya, es disculpe, un medio de la base. ¿Ese 45 grados es sexagesimal o centagesimal? Se nos Sexa. olvidó preguntarle. Sexa.
o 50 grados cente. 45 sexa o 50 centesimal. Ya, profe. Ya. Entonces, ustedes van a tener superficie 1, superficie 2, superficie 3, superficie 4. ¿No es cierto? De corte. Todo esto es corte. Entonces, la superficie de corte en el punto A es la sumatoria de estos 4 figuras geométricas. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Profesor, Sí, profe. Profe, ¿puedo por compartir? parte no, profe, aún no entiendo. A ver, no lo escuché porque ¿Le hablaron puedo dos compartir personas. la pantalla? ¿Le puedo compartir la pantalla, profesor? Porque yo creo que tengo la misma duda que mi compañero sobre cómo sacar la altura media de los dos perfiles. ¿Ya? Profesor, disculpe una consulta ahí, por ejemplo, en el ejercicio que hizo en el 1, que es poco lo que se visualiza para sacar el triángulo y para sacar el área ahí, ahí me compliqué, hasta ahí yo llegué porque me complicó sacar el área porque no se ve bien y tampoco no tengo para generar un rectángulo ni un triángulo. En algunos casos va a ser mínima. Ya vamos a ver un caso como ese. Ya, profesor. Profesor, ¿podría explicar nuevamente? ¿Ya? No sé si ve, profe, lo que le estoy compartiendo. Sí, lo veo. ¿Sí? Lo que pasa es Estos que dos yo te creo que tengo la puntos, misma. Sí, ¿no es cierto? Es casi el mismo dibujo que usted tiene, ¿no es cierto? Ya, ¿sí? aquí me dijo que esa altura ya la sabemos, es conocida, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa es la cota que nosotros sacamos, que es la resta de los 8 centímetros, que me da una cota rasante nueva. Aquí te va a dar más abajo, sácalo con el escalímetro. Lo que pasa es que como es de 1/200, a veces nos da esto muy redondeado, en 40, en 30. Sí, sí, sí te puede ser. No me importa, Está correcto, lo puedo redondear. porque Ya. la escala es muy chica. Por eso le decía yo recién, si ustedes quieren dibujen la escala mayor, una puede ser la escala a 100, y ahí le va a ser la escala natural, pero le va a Claro. salir un perfil por el bloc, por la hoja de bloc. Va a ser mucho Ya, más grande. entonces, profe, dijo que la fórmula para poder calcular esa área era la diferencia nivel medio de esto con esto, ¿no es cierto? Multiplicado y después dividido por 2. No, espérate un poquito. No es multiplicado. Mira, yo tengo ese ancho, ¿no es cierto? Ese ¿Sí? ancho es 4 metros. Sí. ¿Sí? Ya. 4 metros abajo y 4 metros en el terreno. Ahí tú tienes una altura que es la diferencia de nivel entre la cota de terreno y la cota de la rasante. Ya. Que suponiendo es 1,2, digamos. Ya, 1,2. Esta ¿Ya? altura ya es 8 centímetros más abajo, pero como tu terreno va subiendo, sácalo ¿Sí? con el escalímetro aproximado. Entonces, ¿Recién dio usted como una fórmula para sacar eso? sí, pero es que ese es cómo vas a sacar tú la superficie de este rectángulo, que es la suma de ese lado más la ¿Ya? suma, porque es distinto, este más alto, ¿Sí? por la pendiente del menos 2%, lo suma los dos, suma, y lo divide Ah, por 2 para sacar la altura media. ya, o sea, digamos que a mí me dio, claro, este perfil me dio 1,2 y el otro más del 2% me da 1,28. Entonces yo Ya, lo sumo. entonces lo suma y te va a dar 1,24. 2,24. No. No, pues, 2,48 me da. la media, la media. Ah, Y después se divide en 2. se Claro. divide en 2. Ya, sí. Divide en 1,2 2. Te dividido. da 1,24. No, me está Esa dando sería la altura media multiplicado por 4. Multiplícalo por 4. altura media que es 1,24 multiplicado por 4. Me da Por 4. 4,96. Ya, esa es la superficie de este rectángulo. Eso en metros cúbicos, cuadrados. No,
en cuadrado, metros cuadrados. Eso es. Metros cuadrados. Ya, profe. Ahora hace lo mismo al otro lado. Claro. Tengo 1,2 y esta ya es menos ya. Entonces ahí Exactamente. yo lo mido con escalímetro y digamos que el escalímetro me mide 90. Muy bien. Me dice Suma que los dos. es 1,2, lo sumo. Lo divide por 1,2 2 y te da la altura media. dividido 2 y me da la altura media que es 1,65. ¿Sí? Dividido 2 igual 1,65. Y lo multiplica por 4. Y eso multiplicado por 4. 1,65 multiplicado por 4. 1,65 por 4. Me da 6,6. ¿Ya? 6,6 metros cuadrados. Ya. Nosotros lo estábamos redondeando los números, pues, profe. Espérate. Lo Ahí estuvimos te todo el da, día espérate un haciéndolo mal. poquito. Ya, Dígame. 6,6. Sí. ¿Por qué te dio más que el otro? Porque este a lo mejor le di más. Porque le puso un número 90, ¿no, profe? Pero ese número Es 0,9. Ya. Sí, lo hice ese es el menor. 0,9 lo hice. Ya, bueno. 1,2 por 0,9 dividido 2 te da... 0,54. No, Yo me equivoqué. No lo multiplica, lo suma. 1,2 por más 0,9 te da 2,1. Dividido por 2 te da 1,05. Me da 1,65. Es 4,2 el área. Usted tiene 1,2 más 0,9 dividido Rubén, 2. 0,9 más 1,2. Rubén, 0,9 más 1,2 dividido por 2. Sí, me da 1,65. No, es 4,2. Da 1,9 más 1,2 da 1,05 igual. Es 0,9 más 1,2 dividido en 2 y Da eso 1,05. 1,05 multiplicado por 4 da 4,2. Sí, Rubén. 0,9 más 1,2. Así es. Por Estamos fallos en las matemáticas. ¿Se ve lo que se está compartiendo, no? Ahí está. Sí. 1,5. Tienes que sacar la suma primero, después lo divides. Quizás por eso te da mal. Ya, ahí tienes que ponerle igual. 0,9, 1,2 igual. Ponle los paréntesis. Ponle los paréntesis. Ya, ahí. Sácale el por. Sácale el por. Ya, vale. Y eso por 4. Ahora me da drama si no le pongo paréntesis. Vale. Es culpa de la calculadora. No, sí, parece que el dedito. Todo el rato. Ya, compañero, muchas gracias. Ya, profe. Ya, Gustavo. Ya, muy bien. Ahí te dio 4 y tanto. 1,05 y esto es 1,05 por 4. 4,2. No es que es menor, si tú miras el dibujo, es menor que el, ¿ves? Es menor, visualmente es menor que el lado derecho. Ya, ahí tienes tú la superficie de los dos rectángulos, ahora haces el del triángulo. Ya, entonces yo tengo... Que tú mides, esta hipotenusa la mides y mide la altura, entonces es un medio de la base o la altura. Y esa es una área. Un medio de la base o la altura. Ya, pero ahí tendría que hacerlo con escalímetro ya. Claro. Ya, ahí lo hago con escalímetro. Bueno, Ahora. es que en mi dibujo yo lo tengo de otra forma. Ya, profesor, suelto la compartición. Ya, ahora la superficie 1, que es el triángulo, más la superficie 2, más la superficie 3, más la superficie 4, va a ser el área que tienen ustedes en... Ya.
Profesor, Entonces, acá, disculpe ahí que lo estanque un poco. Ese dígame. triángulo, quiero saber cómo saca ese triángulo con respecto al ángulo. Me instalo en el punto donde tiene la manita abajo, en el punto de ahí, ahí, y le pongo el transformador y lo tiro 45 hacia allá, exacto, hasta que hacia te arriba. corta el terreno. Hacia que me corta correcto con el terreno, Y ese es tu con lo real. hipotenusa. Este Ah, ya. largo lo Ya, divides profesor. por 2 y lo multiplica por la altura. Eso. Y ahí te va a dar el área del triángulo. Profe, disculpe, ¿cómo saca la altura? Ahí me perdí. Un medio de la base por la altura. Pero ¿y cuál es la altura que le da usted ahí al rectángulo? Es la altura del triángulo. O sea, Este del es un rectángulo, triángulo. la altura, ¿cuál es Ahí la altura del usted rectángulo? ahí coloca en esa perpendicular. Esa es la altura del triángulo. Sí, porque es un triángulo rectángulo. Claro. Si mide el triángulo al revés, esa es la altura. Porque este es un triángulo rectángulo. Que es lo mismo de acá. Entonces, esta área más estas otras 3 va a ser el área de corte de todo este perfil. ¿Se entiende? Profe, una consulta. ¿Sí? En caso que si la cota de terreno esté más abajo que la cota de rasante, en ese caso, ¿qué pasaría? Es relleno. Ya vamos a ver uno de ese sistema. Mi pregunta. ¿Todos quedaron claros en este corte? Porque le va a tocar a varios este tipo de corte. Profesor, ¿Perdón? no, profesor, yo estoy con la duda, no entiendo por qué el punto A es más corto que el punto A2, perdón, punto A1 es más chico que el punto A2. A ver. ¿Cuál es la cota del punto A1 en tu trabajo? Esto es... Ya, de un momento, lo digo al tiro. 1, que de ahí para 999-366. ¿Y el A2? 1055. 1000. 0.55. Ya, pues. ¿Qué te dice eso? La cota es más alta. Es superior a la A, que la A es 1000. Profesor, ¿Sí? ¿podría explicar que no entendí muy bien los de los dos rectángulos, cómo los sacaba cuando uno es irregular? La área de los dos rectángulos, porque hay uno que es diferente, entonces ahí me perdí. Son todos diferentes. Este es diferente. Si ustedes ven el dibujo en forma visual, esto es más chico que el de derecho. ¿Por qué más chico? Porque el terreno va subiendo. Usted tiene que imaginarse un corte. Dibujen un cerro mano alzada y hagan un corte. Una recta horizontal. El terreno Estamos claros que va subiendo, porque hay diferencias de cuota, como decía recién, entre el punto A1 y el A2. Pero ¿cómo usted hizo el cálculo para sacar esos dos rectángulos, el área? Que A recién ver. estaba hablando con el compañero y no capté muy bien lo que decía. Pongan atención, estimado, por favor. En este momento usted hace el perfil y colocan la distancia que hay entre A a 1, entre A a 2 y colocan la cota de cada uno de terreno que ustedes calcularon. Aquí tienen que usar el registro del cálculo de las cotas que ustedes lo calcularon por la doble altura instrumental. Lo primero que se hace es eso. Enseguida, la rasante.
la cota de la rasante que le tocó a cada uno de ustedes. Al que le tocó en A, va a ser 1000 la misma cota. Pero si tienen otro tipo de pendiente, le va a tener que hacer excavación. En ninguno toca relleno en A, solo corte o levemente tienen que hacer ahí un relleno y acá un corte. Ya vamos a ver ese tema. Profe, a mí me tocó el punto A, A3 y 3,6. Y en el A3 me toca relleno. En el A3. Sí. O sea, del punto A al 1 me toca relleno. Ahí tengo la rasante A3 y 3,6. Sí, me toca relleno y corte. Pero usted dice ahí que en el A no va a haber corte. A mí me toca En relleno. hablo de este sentido grande. Ahí usted va a tener ahí un leve corte al lado derecho, en el punto A, porque tiene que darle el 2% menos a la rasante. Ahí tiene que ser corte y acá le va a quedar casi igual. Tendría que ver su plano. Ahora, para explicarle al joven que está haciendo la pregunta, aquí se dibuja un rectángulo como figura geométrica para poder calcular una superficie, para poder calcular un área. Y el área dice que es el largo por el ancho o por el alto. ¿Es así? Sí, profesor. Ya. Pero como aquí tienen, estos son 4 metros y acá son 4 metros, ¿necesitan hacer un largo medio? No, porque están iguales. Muy bien. Pero aquí la cota es distinta. Aquí en la cota de terreno y la cota de la rasante, sacan la diferencia de nivel sin medir con el escalímetro, le va a dar automáticamente por la diferencia de nivel de cota. Pero como acá tiene que hacer en las aguas el menos 2% de este punto, significa que tienen 8 centímetros más abajo. Y acá arriba también va subiendo. Por lo tanto, midan con el escalímetro esa altura. Entonces tiene esa altura más esa otra altura que es distinta, la suman y la dividen por 2. El compañero que hizo el ejercicio recién lo hizo muy claro. Se suman estas dos alturas, se divide por 2 y se multiplica por el ancho, que es 4 metros, y te va a dar la superficie de este rectángulo. Ustedes le pueden llamar superficie 1, superficie 2, superficie 3 y superficie 4. O la superficie 1, la 2, la 3 y la 4, como ustedes quieran. Y después la sumatoria de cada una de estas superficies va a ser el área de corte en A. ¿Se entiende? Sí, profe, hay que claro. Eso era lo que no había captado, que había que hacer la altura media de los dos rectángulos, pero ya me quedé claro, profe. Gracias. Ya. Aquí. En el punto 1, en este ejercicio, como preguntó la señorita, la cota de la rasante, donde está la mano, es igual a la cota de terreno porque este ejercicio es de 1 a 6. El terreno sigue bajando al lado izquierdo y va subiendo al lado derecho. De acuerdo al dibujo, ¿hay corte en este perfil? No. No. Sí, profe. ¿Perdón? No, no hay ni corte ni relleno, profesor. No, relleno hay, perdón. En este lado, aquí no hay ni corte ni relleno. ¿No es cierto? Pero al otro lado tenemos corte. Correcto. Entonces ustedes calculan esta área, nada más. Si es que le da así. Ahí tiene el menos 2 y el menos 2. Aquí tiene una diferencia de 0,8. Por 4 metros es la superficie
que tienen en este momento de corte en este perfil. Ah, ya, profesor, esa era mi consulta también. Y ese cachito de triángulo ahí, entonces no lo pescamos, es la altura nomás y por el largo. Mínima, ¿no es cierto? Ya. Sí, ¿A mínimo, dónde eso es lo quiero que ir? me complicaba a mí, que cómo buscaba calcular el triángulo pequeño que hay ahí, pero es la nada misma. La nada misma. Ahora, esta área más el área del dibujo anterior de esta se suman, se dividen por 2 y se multiplica por la distancia entre A y 1. ¿Y qué obtenemos ahí? Volumen. Muy bien. ¿Volumen de Volumen qué? relleno. No. Ahí tenemos el volumen dependiendo si es que De tenemos corte. corte y corte, tenemos Volumen corte. de corte. Ah, eso sí. Volumen de corte. Profe, ¿Sí? ¿y ese iría en dónde iría? ¿En qué cuadrito? A ver, ¿En el punto A o en el punto 1? a ver, espérate un poquito. Aquí tenemos, si miran acá, área 9 metros 87 metros cuadrados. Es el área total. Volumen de corte, 0. Volumen de relleno, 0. Profesor, ¿y por qué ahí en el punto A sale volumen de corte y de relleno 0, siendo que tenemos corte en el ejemplo que usted está diciendo? Porque en este momento, espérate un poquito, porque aquí hay área nomás, área de corte. No puede haber volumen porque el volumen se calcula con el perfil siguiente. Ahora, vamos al otro perfil. Acá nosotros tenemos una área, ¿no es cierto? 0,16 metros cuadrados, que ese poquitito. ¿De acuerdo? Y el volumen de eso, este alumno lo colocó acá. Espérate un poquito. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Aquí está la superficie 1, la superficie 2, la superficie 3 y la superficie 4. Ahí están los metros cuadrados. Y después, al punto siguiente, ¿qué calculó? El volumen. Entonces, el área del punto 1 y el área del punto 2 le dio metros cuadrados, multiplicado por la distancia, le entrega, ¿qué cosa? Ahí está, ¿ves? Por la distancia le da 20 metros, 168 metros cúbicos. Profesor, ¿le puedo pedir un ¿Sí? favor? ¿Podría achicar la imagen para mandarle un pantallazo y después poder hacer los cálculos? ¿Ya? Ahí. Sí, profe. Y en el dibujo, profesor, Gracias. una vez que tenemos el total del volumen de corte, ¿en dónde lo ubicamos? En la tabla bajito los dibujos de los que... Así. Ahí, Porque ahí en el dibujo exacto. me da la impresión de que el compañero no lo rellenó nomás, pero No, lo no ponemos lo ahí, ¿no es rellenó, cierto? no. Aquí.
3, 2, el 1. Acá está. Ahí dice volumen de corte y volumen de relleno, ¿no es cierto? Aquí le faltó al alumno colocar aquí el volumen, porque puede darle volumen de corte y puede ser volumen de relleno también. Ambos. Entonces, el dato se pone en el Acá. punto final donde hacemos el cálculo. ¿No es cierto? Que entre puntos, en el último punto, nosotros ponemos el dato. Claro, porque el volumen tú lo estás haciendo entre el A y el 1. En el perfil 1, el volumen. Ya sea de corte o de relleno o ambos. Profe, ¿y qué pasaría en el Ya, punto profe. número 6? ¿Perdón? ¿Qué pasaría en el punto número 6? Ya no tendríamos dónde poner o lo ponemos ahí, porque el 6 ya no tiene hacia dónde avanzar. No, pues. Tú llegas y terminas en el 6. Entonces, el último volumen sería del 5 al 6 y ahí terminaría. En el 6 termina. En el Ah, ya. punto 6 va a ser el último dato que tú vas a colocar como volumen. Y después Claro. en el perfil longitudinal, que ustedes tienen dibujado, acá, este es otro. Me fue para otro lado. Pero vamos a verlo igual. En este perfil van colocando usted, ¿ve? Volumen de corte y volumen de relleno. ¿Ve? Ahí está especificado. A este alumno le correspondió más relleno, porque el plano así se ve. Todo ese relleno. ¿Cuál es corte? Solo el A. ¿Y dónde lo puso? Volumen de corte, ahí. Y volumen de relleno, acá. Hay un solo volumen de corte en el punto A, entre el A y el 1. Y después le corresponde puro relleno. ¿Se dan cuenta? ¿Y el área media, cómo lo hallo? O sea, es el área sobre 2 nada más y lo coloco esa información en ese recuadro, ¿no? No, pues si el área media, ustedes me lo van a hacer solamente en el cálculo. En esto. Se entiende por área media como el total de tus áreas de entre dos puntos. El área media para poder calcular, porque el área en el punto A, más si es corte, en el área de corte, en A, y el área de corte en 1, se calcula, para calcular volumen, es el área media entre A y 1. Multiplicado por la distancia va a entregar volumen entre A y 1. ¿Dónde se anota? En el perfil 1. El volumen, el área en cada uno de ellos. Profesor, tengo una consulta. Dígame. Ahí donde hace el gráfico, donde estábamos haciendo los perfiles, cuando sale lo que le decía recién yo, de la cota de rasante arriba y la cota de terreno abajo, la de cruzar de los 45 grados va para arriba o para abajo. ¿En qué casos son para abajo? A ver, aquí en este caso, en este tipo de ejercicio, este es corte, por lo tanto, el talud es hacia arriba. Usted tiene que imaginar, y si ha pasado por carretera, es lo mismo. En un corte del cerro, como es el talud hacia arriba, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasa en un relleno? Ahí tiene un relleno. Ese es el relleno. Esta es la cota de terreno y esa es la cota de la rasante. El talud va hacia abajo. Va hacia los lados, pero hacia abajo.
porque es relleno. Entonces se forma un área que usted tiene que calcular ese relleno, porque si ustedes son constructores de camino y cobran solamente esta parte de relleno y no el talud, van a perder plata. Ese es el efecto. Ah, ya, profe, gracias. Ahora, en algunos casos, aquí, en este caso, por ejemplo, aquí tienen que rellenar y ahí tienen que cortar. Y si en el perfil anterior, en la superficie de relleno es 0, suman el relleno 0 más el relleno en el siguiente, lo dividen por 2 y lo multiplican por la distancia. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profesor, ahí Clarines. estoy más clarito. Ustedes pueden aplicar cualquier escala. Pueden hacerlo esta escala en una escala más pequeña para que les sea el dibujo más grande. Pueden ser escala 1 a 100, pueden ser escala 1 a 150, para que les salga más claro, para que lo vean, lo entienden. Por ejemplo, acá este niño dibujó escala 1 a 75, para que le dé mayor el dibujo. La escala lo pueden usar en cualquier para que ustedes puedan interpretarlo mejor. Ah, ya, profe. Eso igual era lo que yo le pregunté al principio, porque no se podía diferenciar las medidas en los triángulos con la escala 1 a 200 en el caso mío. Así que Claro, ahora yo lo tengo hecho con la escala 1 a 200, pero voy a tener que modificarlo para que den las medidas más exactas. ya, y ahí coloca tú la escala que usaste. Ya, ¿Ya? ok. Para yo poder también verificarlo. Profesor, una consulta, que a mí igual como que me dificulta un poco en ver bien porque en algunos lados me sale justo en la línea y en el otro lado me sale como de corte, pero para diferenciar bien eso, ¿puedo ocupar otra escala igual? Es lo que estoy hablando, es lo que dije recién. Lo puede ser escala natural, que es escala 1 a 100, lo puede ser escala 1 a 50, lo puede ser escala 1 a 75. Pueden usar cualquier escala que le represente mayor claridad al dibujo. Yo les decía 1 a 200 porque en el papel, esta escala, por ejemplo, ese dibujo, esta escala 1 a 200. Porque cabe el perfil, la planta y el perfil longitudinal. Obviamente que aquí no tienen que hacer ningún cálculo. ¿Dónde hacen los cálculos ustedes? En los transversales. Ahí. Entonces, para que les ¿Y salga podemos mejor. ocupar distintas escalas según distintos dibujos? O sea, si tengo el punto A con una escala 1.75 y el punto 1 con una escala 200, ¿se puede hacer eso? No, usen una sola escala para el dibujo completo. Profesor, disculpe, ese dibujo particular que tiene usted ahí, ¿sí? En el que tenía en particular, yo multipliqué el 0,08 por 4 para calcular mi área ahí de esos pedacitos chiquititos. ¿Ya? Porque eso es lo que puedo hacer con respecto a la escala que me da tan pequeño. Claro, pero por eso te digo, pueden usar una escala mayor. Ahora, este ejercicio al alumno que le tocó la rasante del punto 1 al 6, este es el mismo ejercicio. Es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que la cota de A, por ejemplo, es 1000 para ustedes y aquí le puse 200. Eso es todo.
No, pero el compañero le preguntaba si el cálculo de 0,08 por 4 para sacar el área de ese rectángulo chiquitito está bien. Esa, a ver, si tú calculas, Profe, ubiquémoslo en el dibujo, sí, porque está poniendo todo ahí, vámonos ordenaditos, sí, porque los descolocamos. Le hice una pregunta yo con respecto al punto 1 ese que está ahí, justo donde tiene la manito. ahí, Yo ya. calculé 4 metros. Correcto, 0,08 por 4 para sacar ese pequeñito espacio que tiene ahí que es de relleno. Ya, a ver. ¿Qué se te forma como dibujo geométrico? Se me ve un triángulo chiquitito ahí. Un triángulo, muy bien, un triángulo. Entonces, si tú tienes 4 metros por 0,8, multiplica 4 metros por 0,4, un medio de la base por la altura. O los 4 metros por 0,4. Aplica la fórmula nomás, nada más. Porque estamos asumiendo que es un triángulo equilátero. Claro, porque acá parte de punto cero. El triángulo aquí ahí está unido. Aquí hay 8 centímetros de diferencia, ¿no es cierto? Sí. Y se te forma un triángulo. Correcto. No un cuadrado ni un rectángulo, como el otro caso de acá al lado. Esto Correcto, es distinto. profesor. Aquí se te forma un triángulo, por lo tanto es un medio de la base por la altura. Y puede ser, si es 0,8, es 0,4 por 4. Y ahí te da el área. Perfectamente bien. Ahí sí lo entendimos, ve que clarito y el paso a paso se va entendiendo, profesor, pero lo vamos moviendo de dibujo en dibujo y hay que terminar con un alumno y después terminamos con otro. Ese yo creo que es la metodología para que entendamos todo. Ok, pero sí tienen que reconocer que están falto de la geometría, que fue lo que yo pregunté en un principio. ¿Cómo vienen en geometría? Por ahí alguien me dijo por ahí, más o menos. Algo cacho por ahí, me dijo otro alumno. Entonces, Pero ahí ustedes... estamos, profe, ahí estamos en buen camino. Para eso está, ya. ahí está, por eso en mi esta otro lado de la materia, pantalla, está el docente ahí, me está alineándome, así que vamos bien, profesor. me parece, pero también tiene que estudiar un poquito de geometría. No es que estamos mucho retrocediendo para calcular superficie, para calcular área. Esas son materias pasadas en otros años. Que no le enseñaron, eso es distinto. Porque la geometría se le fueron olvidando de la enseñanza. Y mire cómo se aplica. Y en los azimut, lo vimos en los propios azimut. ¿Se acuerdan cuando calculábamos el azimut inverso? ¿Se acuerdan? Correcto. Igual costó, pero igual se pescó, ¿eh? Sí. Por eso le Piano, estoy piano. diciendo. De uno se matan los piojos, profe. Tranquilo nomás. Ya. Muy bien. ¿Qué otra duda tienen? Eso sería Háganlo. el término del trabajo, ¿no es cierto? Ya nosotros teniendo todos esos cálculos, los dibujos plasmados, nosotros los escaneamos y demás. Una vez que ustedes tengan los cálculos completos, lo tienen que mandármelo ordenadito, junto con los dibujos, le pueden sacar una fotografía y me los envían. Y en base a eso... Profesor, ¿Perdón? ¿se lo podemos mandar en Word la foto? Sí, Para esto que se es vea Word. más ordenado. Sí, sí. Ok. Así Profesor, ¿hasta qué día va a haber plazo para entregar esto? Próximo lunes. Ya, profesor. ¿Cuándo tenemos clase con ustedes? ¿El miércoles parece? El sábado.
Jueves y sábado, me parece. No. La próxima semana. El martes. Ya, el martes entonces. ¿Está bien? Se lo enviamos a su correo, ¿no? Sí, señor. Ya, y con esto matamos, ya, con esto se termina este... Exactamente. Este es un proyecto de camino que va a tener una nota. Después yo tengo que enseñarle topografía de mina, de superficie, que ahí vienen otro tipo de cálculo, otro tipo de materia. Ya tenemos que trabajar con curvas de nivel en la subterránea, también con otro sistema. Me falta pasar replanteos. Nos queda bastante. Y tenemos que ir a terreno. Este ejercicio lo tienen que llevar clarito, porque yo lo voy a terreno, les voy a pasar el instrumento, les voy a enseñar a instalar. Ustedes miden y sacan una nivelación por doble altura y se van a dar cuenta inmediatamente ahí en terreno de los cálculos que ustedes hicieron, pero llevan la base. Cómo se hace un alineamiento, cómo se saca un triángulo 3-4-5, que es la perpendicular, qué es lo que es un perfil transversal. Ahí van a darse cuenta visualmente cómo es este tipo de camino. Profesor, ¿Sí? disculpe una consulta, sabe que yo le mandé ayer el trabajo, pero ahora como usted está explicando todo, me di cuenta que está malo, entonces quería saber si yo después se lo podía reenviar, pues. Sí. Ahí ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Profesor, ¿puedo hacer una sugerencia? Sí. Sería ideal que, no sé, se podría comprar un tablet para que hiciéramos los ejercicios a medida que vamos haciendo la clase, haciendo los ejercicios juntos. Así uno podría aprender más rápido. A ver. Hay que hacerle la pedida ahí al Alex que le haga llegar un tablet. No. Es que esta es una Claro, enseñanza. porque es mucho mejor con el tablet, como usted vio al compañero Rubén, recién lo hizo con el tablet y ahí mismo íbamos haciendo los ejercicios. ¿Ya? Es una sugerencia nomás, profe, por si acaso. No, si eso no está bien tu sugerencia. Pero, a ver, lo que yo tengo que explicar acá, que este trabajo, y se lo voy a decir de la siguiente manera, yo les paso a ustedes la materia, les explico, y eso es lo que me corresponde. Pero ustedes también tienen que saber, como les dije recién, tienen que saber lo que es la geometría. Como más adelante yo le voy a pasar trigonometría, le vamos a usar la trigonometría y es un problema de enseñanza si lo saben o no lo saben. Pero yo igual se la voy a explicar. Pero esto que están haciendo ustedes es una prueba. Yo tengo que calificarlo. Por eso que le explico con un ejercicio. Lo que hizo su compañero obviamente está bien, pero para que él lo entienda, ¿ya? Yo le doy fórmula, yo le doy cantidades y ustedes tienen que hacer los cálculos. Lo mismo que hicimos en la nivelación. Ustedes tienen que sacar la diferencia de nivel, la diferencia de nivel medio. Obviamente que esto es distinto con respecto a lo que es una clase presencial. Si no, yo le haría una prueba y le hago una pregunta, calcúleme tal cota. Profesor, ¿Sí? Disculpe, si es que yo deseo una medida más exacta, ¿podría trabajarlo todo en CAD?
Porque yo estuve haciendo mis vistas transversales en CAT A ver, y me daba como medidas exactas y a sacaba ver, áreas igual. no, O no podía, no. no. Ustedes tienen que hacer todo esto en la forma que se lo estoy enseñando. ¿Por qué no? Yo les dije en un principio, si ustedes lo pueden hacer en AutoCAD, pero en AutoCAD saben, el AutoCAD te va a calcular, pero esto tienen que saber de dónde viene, cómo sale. Eso tienen que hacérselo tal como se lo estoy enseñando. Y se lo voy a decir por qué. Yo he trabajado mucho con ingenieros civiles de la UDA y dominan el Yenko, dominan el AutoCAD. El AutoCAD le dibuja y le calcula el área al tiro. Pero ¿cómo le calculó? Y en una oportunidad un trabajador, un ingeniero que trabajaba conmigo en planificación, le hice hacer estos perfiles. No supo hacerlo. Entonces, si usted va a ir a hacer un trabajo a una mina que no tiene AutoCAD, que está trabajando con nivelación, con, con instrumento, ¿ya? No está trabajando con estación total, ni tampoco está trabajando con un dron, que el dron le da todo hecho, de acuerdo al software. Y le puedo decir lo siguiente. Pregunten de dónde vienen todos los topógrafos que trabajan en Punta del Cobre. Fueron todos alumnos míos, tanto de la UDA como de INACAP. Y allá cuando le pasaron, le dieron a ellos trabajar con estación total, trabajar con escáner, tenían la base. Y hoy día, un alumno que yo tuve en el Tepliski, hoy día es el jefe de topografía de Punta del Cobre. Así de simple. Pero él aprendió exactamente esto. Así es, jóvenes. Esto se lo estoy enseñando a ustedes porque tienen que saberlo de dónde viene, cómo se calcula. Imagínense que usted es tan falto de geometría y tengo que decírselo. A lo mejor no fue por culpa de ustedes, pero esto, saber calcular un área, una superficie, un volumen, les aseguro, cuando yo hice la pregunta, varios no sabían cómo hacerlo. Lo que viene posterior, donde vamos a hacer cálculo de coordenada, compensación, vamos a usar el coseno, el seno, el teorema de Pitágoras, que eso tienen que saberlo. No se los puedo enseñar. Es una materia que se da por pasada. Esto mismo de geometría es lo mismo. Pero también me pongo en lugar de ustedes y sé que muchos no lo han visto, no lo vieron o no se recuerdan. Y si no lo hacen en esta manera, no van a aprender nada. Así que véanlo por ese lado. Y después se van a acordar de mí cuando hagan un proyecto de camino. Por ejemplo, mire, aquí le voy a mostrar un proyecto de camino hecho en AutoCAD. A ver si lo puedo compartir.
a súper lento. Me pilló la hora, tengo clase en 5 minutos. La próxima clase se lo voy a mostrar completo porque es largo. Cómo se hace un levantamiento de superficie, que lo van a hacer ustedes, y después los perfiles, la longitudinal, se lo voy a mostrar la próxima clase. ¿Les parece? Ya, profe. Sí, profe. Vale, profe. Hasta luego, profe. Espérense un poquito. Ya, profe, los vemos, profe. 22 alumnos. Bien. Extracción le tengo con nosotros, profe. Ya, profesor, buenas noches. Que lo